Bueno, en esta tercera noche es una noche especial, porque hoy estaremos abarcando dos oraciones en una. Estaremos viendo la oración para el perdón y la oración para la salvación. Una persona en la Biblia hizo una sola oración tomando en cuenta estos dos aspectos. Antes de continuar con nuestra tercera noche de esta semana de oración, quiero que hagamos una oración. Ore allí, incline su rostro allí donde usted está sentado en el sofá, con su teléfono, por YouTube, por Facebook o por Zoom. Oremos. Señor Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das la oportunidad de hablar de tu palabra. Pedimos una bendición especial para cada una de las personas que están escuchando. Gracias porque tú estás con nosotros. Pedimos tu Espíritu Santo que esté con cada uno de nosotros y que no sea yo, Señor, sino seas tú el que hable en esta noche. Pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, el don de la salvación. Gracias, Señor. Pedimos especialmente por Anthony y por Karen. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, en esta tercera noche estaremos viendo dos oraciones importantes en una. El tema de esta noche se titula La oración para el perdón y la salvación. Está concentrada en el capítulo 51 de Salmos. Salmos es una plegaria, el Salmo 51 es una plegaria y en este salmo encontraremos tres peticiones que nosotros debemos hacer a Dios para perdón y para la salvación. Punto número 1, Señor, lávame. Esta debe ser una petición que nosotros debemos hacer por medio de la oración. Petición número 2, Señor, crea en mí. Y petición número 3, Señor, abre mis labios. Dios quiere un cambio del corazón. Pero David jamás podría haber producido ese cambio de corazón por sí mismo. Nosotros tampoco podemos producir este cambio por nosotros mismos. El cambio y la renovación internos de corazón deben venir directamente de Dios. Es decir, que para que tu corazón sea renovado, para que puedas tener perdón en tu vida y puedas adquirir el don de la salvación, debes ir a Dios por medio de la oración. La oración es el canal para poder obtener la comunión con Dios. La oración es la herramienta que nos da calma a nosotros. La oración es la herramienta para poder conseguir y adquirir la bendición que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la oración es la herramienta por la cual podemos obtener el perdón de Dios y la salvación de Él. David pide en oración ese perdón y esa salvación. Nosotros también debemos de pedir este perdón y esta salvación acercándonos a Dios en oración. Quiero que veamos un poquito el contexto del capítulo 51 de Salmos. El contexto bíblico es que David lo escribió después de cometer su gran pecado. Yo diría su triple pecado. En la angustia del remordimiento y la repugnancia de sí mismo, en una oración que procura perdón y salvación mediante el Espíritu Santo. Es decir, el Salmo 51 estaremos viendo una oración que David hace en un momento de su vida complicada, en un momento en que le había fallado a Dios, un hombre que se hace llamar o que se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David al cometer este pecado no se aleja de Dios, sin embargo se acerca a Él en oración, va a Dios y se acerca a Él procurando su perdón. Quiero que vayamos al punto número 1, vayamos a la Biblia, capítulo 51 de Salmos, leamos el verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El punto número 1 es, Señor, lávame o Señor, perdóname.
Analizando este versículo en el idioma original, el hebreo, me doy cuenta que hay un verbo que se antepone en el versículo, una frase que dice por completo. Y si añadimos esta frase al versículo, diría así: por completo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que David estaba haciendo una petición a Dios que lo perdonara completamente, que lo lavara de todo su pecado. David estaba desesperado por acercarse a Dios. Para poder entender estos puntos, quiero que dividamos el versículo. En este caso, el versículo 2 lo dividiremos en dos partes. Parte número 1, lávame más y más de mi maldad. Para lavar algo, hay que abrir la herida si está infectada. Hay que sufrir para poder limpiarnos y ser mejores. Joyas de los Testimonios dice: no soy mío, Señor, soy tuyo, y así debe ser con los que profesan ser purificados con la sangre de Cristo. Tú no te perteneces, tú le perteneces a Cristo, tú le perteneces a Dios, que fue el que te creó. Debemos ir a Dios para que Él pueda limpiarnos con su sangre. En la segunda parte del versículo, límpiame de mi pecado. Allí mismo en este libro maravilloso, Joyas de los Testimonios, tomo 1, dice: el sacerdote usaba cedro e hisopo, lo sumergía en el agua de la purificación y con ello rociaba lo inmundo. Está hablando de una ceremonia que se hacía en el antiguo, que se utilizaba algunas herramientas para poder purificar el área infectada. Esto simbolizaba nada más y nada menos que la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Es decir, que Cristo quiere limpiar tu vida, Cristo quiere hacer maravillas contigo. Lo único que tienes que hacer es ir a Dios por medio de la oración. Señor, por favor, perdóname, límpiame de este pecado. Debemos depositar todos nuestros pecados en Cristo Jesús, ya que Él nos perdonó a nosotros. Se me viene a la mente una ilustración muy interesante que quiero compartir contigo. Antes de contar esta ilustración, quiero decirte, querido amigo, querida amiga que está en Facebook o en YouTube, que cuando concluyamos con el tema, se cerrará la transmisión. Sin embargo, vía Zoom, después del tema, estaremos haciendo una oración especial por ti. Así que si tú quieres reunirte o unirte con nosotros por vía Zoom, solicita el link por medio del chat. Iba un hombre una noche caminando por la calle, llevaba una carga pesada, un bulto en sus espaldas. Iba caminando cansado y de un momento a otro comienza a pesarle más y más este bulto. Pasa por su lado un hombre con una pick-up, con un carro de cajón. Se parquea enfrente del señor que llevaba esta carga y le dice: hey, ¿quieres que te lleve? El señor, cansado con su carga pesada, acepta la invitación, sube al cajón y avanzan. De un momento a otro, el señor que iba conduciendo se fija por el retrovisor y nota que el señor que llevaba la carga en sus hombros estaba de pie tratando de agarrarse sin soltar la carga. El conductor se detiene más adelante, se baja y le dice: hey, pero ¿por qué no pones tus cargas allí en el suelo? Ese señor que llevaba las cargas le dijo: no. Tú me estás haciendo el favor de llevarme a mí, pero yo llevo mis cargas. Es interesante porque así es nuestras vidas. Así somos nosotros. Le pedimos perdón a Cristo, nos acercamos en oración, pero seguimos llevando nuestros problemas. Seguimos llevando nuestras cargas en nuestras vidas. Seguimos cargados. El salmista nos hace una invitación, o hace una petición más bien a Cristo, de que lave su vida con su sangre y Él deposite sus pecados en los hombros de Cristo. Cristo está encantado por ayudarte. Cristo está deseando que tú le pidas ayuda.
No sufras más en este mundo, no sufras más con tus problemas, con tus dificultades, entrégaselas a Cristo. Cristo está deseando acercarte a ti, tocarte el hombro y decirte, querido, yo quiero ayudarte. Déjate ayudar por Cristo. En el punto número 1, la petición número 1, hemos aprendido de, Señor, lávame, límpiame de mi pecado, perdóname de todo lo que he hecho. Quiero que vayamos al punto número 2. Allí en sus Biblias, capítulo 51, versículo 10 de Salmos. Capítulo 51, versículo 10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero leer la primera parte del verso 12. Y devuélveme el gozo de tu salvación. Quiero que igualmente, para poder entender estos versos, los dividamos en partes. Parte A: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En otro libro maravilloso titulado Mensaje para los jóvenes, página 315, dice así: el corazón debe ser renovado por la gracia divina. Solo hay una persona que puede perdonar tus pecados, y el nombre de esa persona es Cristo Jesús. Solamente Cristo puede limpiar tu vida. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. No sé si has tenido la oportunidad, pero las arenas movedizas, si caes en ellas, mientras más movimiento hagas, más te hundes. Y dice aquí que si nosotros procuramos crear un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de Cristo, estamos construyendo nuestras vidas sobre esas arenas movedizas. Cuando llegue la tempestad, cuando llegue la dificultad a tu vida, caerás. Sin embargo, si vas a Cristo y procuras construir un carácter noble y virtuoso, con la ayuda de Dios, edificarás tu vida, edificarás tu casa sobre la roca firme que es Jesús. Es hermoso lo que estamos aprendiendo en esta noche. Estamos aprendiendo que por medio de la oración nosotros podemos lavar nuestras vidas, nuestros pecados, y esos pecados serán perdonados y olvidados. Y también estamos aprendiendo que nosotros podemos ir a Dios y Dios puede crear en nosotros un carácter noble y virtuoso. En esta noche quiero hacerte una invitación. Quiero que construyas, o te hago la invitación para que construyas su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo, parte B, y renueva un espíritu recto dentro de mí, es decir, un espíritu constante. David pide un espíritu que sea firme en su fe y constante en su obediencia. Es interesante porque David se acerca a Dios en oración y le solicita que ponga en él un espíritu recto, un espíritu constante en su obediencia. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Analizando la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, nos damos cuenta que en hebreo se lee neuma. Y si nosotros vamos al capítulo 51, versículo 10, y vamos a esta palabrita espíritu, nos damos cuenta que se utiliza la misma palabra, neuma. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Que David estaba diciéndole a Dios: Señor, necesito tu espíritu en mi vida. Necesito al Espíritu Santo que mora en mí para que pueda crear un carácter noble y un carácter virtuoso. Gloria a Dios por esto. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que el salmista requiere es que regrese el gozo de la salvación y que lo sustente la nobleza y la bondad. Su petición es la renovación de su vida, el disfrute pleno de la presencia de Dios.
Esto lo hemos visto en la noche anterior, que cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, hacemos 3 peticiones especiales, utilizamos 3 imperativos: pedir, buscar y llamar. Cada uno de estos imperativos nos hacen ver que nosotros debemos de buscar la presencia de Dios, que es la verdadera bendición. Con sus implicaciones, note bien cuáles son las implicaciones de que tú tengas la presencia de Dios en tu vida. Número 1, perdón, paz, bienestar, alegría, felicidad, salud, salvación. Y tú puedes seguir nombrando una serie de bendiciones que pueden llegar a tu vida si tú obtienes la bendición verdadera, que es la presencia de Cristo. David estaba pidiéndole a Dios: Señor, dame un espíritu constante, dame el Espíritu Santo en mi vida, para que yo pueda disfrutar de todos sus dones o todos sus favores. Quiero que vayamos a la parte C, que esto implica el versículo 12. Devuélveme o vuélveme el gozo de tu salvación. Salvación significa liberación espiritual. Dios nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos. Nota, es una causa que tú tienes que producir en tu vida: arrepentimiento ante Él de las faltas que hemos cometido y aceptamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esta es la única forma para que tú puedas ser salvo. Esta es la única forma para que puedas solucionar todos los dramas de tu vida. ¿Quieres ser alegre? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener alegría en tu vida? ¿Quieres saber cuál es el verdadero camino? ¿Quieres que el rey del palacio te abra la puerta? Acércate a Dios por medio de la oración. Estamos viendo que la oración es sumamente importante. La oración nos trae calma a nuestras vidas. La oración nos trae la bendición a nuestras vidas. Y por medio de la oración podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Es interesante porque nosotros podemos ir a Cristo por medio de la oración. En el primer punto estuvimos viendo que: Señor, lávame. ¿Lávame de qué? Lávame de mi pecado, Señor, límpiame. Y devuélveme el gozo de tu salvación. En el segundo punto estuvimos viendo que David le solicita un espíritu constante, le solicita al Espíritu Santo en su vida. Para concluir este tema, quiero que vayamos al tercer y último punto de esta noche, que se encuentra en el versículo 15 del capítulo 51 de Salmos. Léelo conmigo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Sabes que este tercer punto es un resultado de los primeros dos? Si Cristo perdona nuestras vidas, perdona nuestros pecados, y si Cristo nos devuelve el gozo de nuestra salvación, entonces nuestra boca publicará tu alabanza. ¿Pero qué quiere decir publicará tu alabanza? Quiero que vayamos igualmente a la parte A de nuestro versículo. Señor, abre mis labios. Un comentario de Aparicio Rodríguez dice que el pecador se convierte en predicador. Nota qué interesante cómo inicia este comentario: el pecador se convierte en predicador. Es decir, que cuando tú utilizabas tu boca para maldecir a los demás, cuando tú utilizabas tu vida para hacer tropezar a las personas, ahora utilizas tu vida para poder bendecirlas. Para que el pecador se convierta en predicador, tiene que haber sido instruido interiormente. Es decir, tiene que haber sido instruido en su corazón y en su mente. Este trabajo solamente puede hacerla el Espíritu Santo. Ahora comunica a sus hermanos pecadores cuánto ha aprendido. Hermano querido, tú tienes una misión en Cristo. Tú tienes la responsabilidad, el privilegio y el deber de compartir tu testimonio de cambio, tus milagros en tu vida con las demás personas.
Se ha convertido y ha sido perdonado. Está capacitado ahora para anunciar la conversión a los pecadores. Si tú quieres llegar a este punto de decirle a la gente, Dios cambió mi vida, mira, ha hablado todo cuanto he hecho, dijo la samaritana. Para llegar a este punto tiene que haber un proceso en nuestras vidas. El proceso es ir a Cristo en oración, suplicarle perdón de nuestros pecados y suplicarle que nos devuelva el gozo de nuestra salvación. Los resultados de ese perdón, nota bien cuáles son los resultados del perdón en tu vida. Serán gozo, alegría, en lugar del temor y el dolor que produce el pecado no perdonado. Otro resultado será el amor en tu vida que produce el anhelo de servir a Dios en gratitud por el perdón del pecado. Es decir, que un resultado inconsciente en tu vida de ser perdonado y salvado es que sirvas a los demás. David ora pidiendo esa limpieza de corazón y rectitud de espíritu, que lo harán sentirse deseoso de servir a Dios y de permanecer fiel a Él. Pero debemos ser instruidos interiormente por el poder del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a nuestra parte B del versículo 15. Publicará mi boca tu alabanza. Si habla es porque Dios le abre los labios y pone sus palabras en boca del que entona la alabanza, como sucedían los profetas. Es decir, que si tú te atreves a compartir con las demás personas los milagros que Dios ha hecho en tu vida, Dios te estará usando. El arrepentimiento auténtico produce la intención de evitar el pecado y de servir a Dios con más fidelidad. Además de todas las bendiciones que hemos dicho, también va a producir fidelidad en nuestras vidas. David promete que si Dios le da un corazón renovado, lo alabará con gozo, ofrecerá sacrificios motivados por el verdadero arrepentimiento y compartirá la palabra con otros. En esta noche hemos aprendido cosas muy interesantes. Hemos aprendido que si nos acercamos a Cristo, si nos acercamos a Dios por medio de la oración, le podemos suplicar dos cosas: perdón de nuestros pecados, de todas las fallas que hemos cometido. Cada noche que tú hagas esto, serás limpio de tus pecados. Y también pedirle que nos devuelva el gozo de nuestra salvación. Y como resultado, estará abriendo tu boca para alabanza. Señor, lávame, una recapitulación y para poder culminar el tema de hoy. Lávame con tu sangre y borra mis pecados. Es decir, Señor, perdóname. Señor, crea en mí, crea que un espíritu constante en obediencia y devuélveme el gozo de tu salvación. Y número 3, Señor, abre mis labios en alabanza a nuestro Dios. Para concluir, quiero contarte un pequeño testimonio que me sucedió hoy en la tarde. Estuve conversando con un joven, aproximadamente unos 28 años. Me empezó a contar la historia de su vida, el drama que estaba viviendo. Me cuenta el joven, se llama Antonio. Este joven estaba viviendo en su hogar, cometió un error con gente muy peligrosa y tuvo que huir de su lugar de donde vivía. Y este joven estaba allí y yo le digo, ¿dónde vas a dormir? Y me dice, yo voy a dormir hoy en la calle. ¿Y cuánto llevas viviendo en esta vida? Llevo 4 meses. ¿Y tú quieres cambiar? Yo quiero cambiar, pero no puedo. Yo le decía al joven Antonio que si él va a Cristo y si va en oración y le pide, Señor, perdóname, Cristo va a perdonar todos sus pecados. Y que si le pide, Señor, sálvame, Cristo lo va a salvar. En esta noche yo quiero orar por todas esas personas que están conectadas, que están escuchando. Y quiero tener una oración especial.
Quiero orar por ti para que Dios perdone tu vida. Y quiero orar por ti para que Dios te salve. En la noche siempre oro por mi hijo y por mi esposa. Señor, permite todo en la vida de ellos, con tal de que se salven. Que esa sea nuestra oración. Acompáñeme en oración. Señor Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has bendecido en esta noche con tu palabra. Pedimos, Padre, perdón por todos los errores, faltas que hemos cometido. Tenemos la seguridad de que tu sangre limpiará nuestros pecados, limpiará nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que nos devuelvas el gozo de tu salvación. Gracias, Señor, por darnos salvación. Bendice a todas las personas que están conectadas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.